quiero decirle que si bien hemos estado adheridos a la palabra de Dios en estos tiempos anteriores, ¿cuánto más lo necesitamos hoy? ¿Cuánto más? Porque hay un desprecio por la palabra de Dios en el mundo que nos rodea. O si bien aceptan algo de la palabra de Dios, pero no quieren seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuánto más este tiempo tenemos que valorizar la palabra del Señor? Lo que el Señor nos ha dejado en nuestras Biblias, ¿no? Esa inspiración del Espíritu Santo, esa palabra cierta, segura, que no es antigua por más que te lo quieran por ahí mencionar o decir, porque es actual. Toca nuestros problemas hoy y los problemas del mundo hoy. Bueno, ¿tienen su Biblia? Mateo 24, 3 al 12. Vamos a leer algo aquí. A ver, empezamos con Alejandro, que me va a ayudar un poquito en la lectura. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bien, es la primera parte de lo que nos dice aquí. Y quiero refrescarte algo que lo di anteriormente, no aquí, pero que tengo la precisa de Dios que lo debo hacer. Por eso estamos señalando específicamente esto, ¿no? Jesús habló acá, podríamos mirarlo, si lo definimos, prácticamente 12 señales manifiestas con las de Lucas que vamos a ver después. De todo el movimiento fuerte, espiritual, que está pasando en nuestro mundo, en la tierra, ¿no? Primero está hablando aquí de, miren que nadie los engañe, y hablando de eso dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Habrá una gran decepción espiritual por los falsos profetas, por los engañadores, por aquellos que lo único que persiguen es su bien propio y su beneficio, en vez del beneficio del otro. Por eso decían muchos, cuidado, no dejen que nadie te engañe, por más que aparezcan ciertos dones y ciertas cosas, ¿no? Evidentemente después el Señor habla de guerras y rumores de guerra, allí tiene el versículo 6, ¿no? No se turben, dice. Habrá como parte de esto conflictos tremendos, conflictos entre las mismas naciones, como está pasando hoy en día. Guerra interna, podemos decir, ¿no? Sí, guerras tribales en algún caso en África y otras guerras internas en Siria, en
otros lugares en África donde está muy fuerte todo eso. Y a veces tenemos una guerra interna en nuestra Argentina de palabra, de violencia, muy fuerte. No nos dé el Señor ver más que esto, ¿no? Tenemos también guerras en lo que hace a la economía, a lo económico. Hay una lucha entre una posición y otra posición y todo lo demás, y el hambre en el mundo. Pero bueno, todo eso también nos muestra que estamos enfrentando situaciones que antes no enfrentaban. Por eso dice el Señor que se levantará nación contra nación y también que habrá pestes. Allí lo tiene usted en el versículo 7. Dice, y habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. Lo de los terremotos no es extraño, estamos teniendo terremotos por muchos lugares en la tierra, aún pasado en nuestra Argentina y cerca también en Chile, así que tenemos terremotos por todos lados. El movimiento de la tierra, ¿no? Las pestes, uy, cuántas pestes. Hambres, cuántas hambrunas. En muchos lugares, hoy en día con tantos refugiados por parte de las guerras civiles y demás, ¿cuántos niños están pasando por estas mismas situaciones? Pestes, hambres, hambrunas, ¿no? Pestilencias, los refugiados, inmigrantes, hay muchos que quieren huir de toda esa situación y se hunden en el mar Mediterráneo, como ha pasado con 2 barcazas que murieron cantidad de gente que venían disparando cuando antes querían entrar en Europa. Tremendas situaciones están pasando, que se está cumpliendo lo que Jesús dijo: pestes, hambruna, tribulación para el pueblo de Dios. Hay mucha tribulación en muchos lugares de la tierra. Pues se persigue el Evangelio, se persigue a los hijos de Dios. Y lo que dice el Señor acá: y os matarán y seréis aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. Eso será tan real también. Te van a matar, dice. Y está pasando en países asiáticos, en países árabes. Está pasando. Pasaban en un tiempo también aquí en nuestra América. Hubo algunos martirios en Colombia y persecución en Cuba también. Entonces, todo esto está cumpliéndose lo que Jesús habló y dijo aquí con respecto a esto: terremotos, sismos, tsunamis, odio a los hijos de Dios, tremendo odio. Estaba leyendo justamente de una persona que estaba teniendo una campaña en Etiopía, un país africano, pero también tuvo mucho sobre la órbita comunista, atea. Se acercó, cuando él estaba viajando, se acercó a alguien a pedir una ayuda, ¿no? Y le dio una de las monedas propias de ese país, pero juntamente con eso, levantar el vidrio de su coche y le dijo: Jesús te ama. Y la furia de esa persona andrajosa y necesitada que se levantó ese momento, que le tiró la moneda contra él y salió diciendo barbaridades y blasfemias en contra del nombre de Jesús. Eso pasa hoy. Y en lugares donde el Señor en su misericordia llega y predica el Evangelio mucha gente, ¿no? Entonces, odio a los hijos de Dios. Hay muchas relaciones sociales quebradas, cuando dice: se entregarán unos a otros se aborrecerán. Entonces, tremenda situación, la rebelión que produce todo esto, el aumento del pecado, que es el amor frío, ¿no? Que vamos a ver un poquito más después. Todo esto tiene. Mire, ahora en Lucas capítulo 21, versículo 11 y versículo 25 vamos a leer. Tenemos los otras 2 señales fuertes, 3 señales aquí, ¿no? A ver qué nos dice. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Escuche esto, véalo allí. Grandes señales
en el cielo. Esto todavía no pasó, aunque hay muchas manifestaciones astronómicas, ¿no? Pero no pasó todavía. 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, vea todo aquí, tenemos 3 señales más, nos dice, que pasarán. Terror por grandes señales en el cielo. Grandes señales en el cielo. Algunas se han visto, algunos los astrónomos anuncian, pero no quizá en toda la magnitud de esto que está apareciendo en nuestro tiempo. Después en Lucas 21, 25 nos habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces, otras señales en los cielos, no solamente por grandes señales, sino lo que iba a pasar en medio de los astros y tan significativos para nuestra creación, para nuestra vida, ¿no? Como es el sol y también la luna. Y dice, y en la tierra angustia, ¿por qué? Habrá gran turbación por el bramido del mar y de las olas. Bueno, nosotros conocemos algo de esto, pero no conocemos todo, ¿no? Evidentemente, no hemos tenido un tsunami aquí, ni nada de esta naturaleza. En muchos otros lugares lo han tenido, y gran turbación. Esta sería la señal número 12, ¿no? Que Jesús enuncia y mueve definidamente aquí en esta palabra. Dice el versículo de Mateo 24, versículo 12, repetilo otra vez, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche, Jesús nos anuncia algo muy definido de estos tiempos. Posiblemente otros podrán decir, pasó en otro momento el amor frío, pero el aumento de la maldad es una característica que hemos visto en el fin del siglo XX y comienzo de este siglo XXI. Un desafío, una afrenta definida contra todo lo que sea lo bíblico, lo bueno, lo de Dios, lo que el Señor pregona. La maldad se ha multiplicado. Y dice que es una razón para engañar a muchos. Una razón para que haya amor frío. Vea que, otra vez el texto, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Está hablando de la iglesia, está hablando de los de afuera. Los de afuera no tienen el amor hacia Dios. Bueno, entonces todo eso es un embate tremendo y por eso el Señor nos llama aquí a tener precaución, porque todas estas calamidades están en el mundo actual y de lo que aún vendrá. La iglesia no puede dejar de ver aquí el cumplimiento de lo que el Señor Jesús proféticamente ha dicho. Él hablaba para estos tiempos, hablaba para los tiempos anteriores a su venida, por lo tanto nos dice y nos recomienda no dar lugar al amor frío. Quiere decir que hay que encenderlo, ¿no? Si algo pasó que se apagó o algo pasó que se enfrió por causa de toda esta fuerza de la maldad y los desalientos de la vida, entonces es el tiempo para acercarse al Señor. Porque tenemos este ataque continuo, no tanto esos ataques directos, a veces algunos que le echan siempre la culpa al diablo, vienen las tentaciones tremendas trabajando con nuestras pasiones y con nuestra carne. El diablo quiere desviarnos, hacernos salir de ese propósito santo que Dios tiene para nosotros. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los homicidios, estamos a la orden del día, ¿no? Estaba escuchando un informe en la provincia de Santa Fe, cantidad de gente que muere
por homicidio, por asesinato. Y tenemos cada locura, usted sabe, si a veces ni anima a ver, informarse, ¿no? Porque tantas cosas se han soltado en este tiempo. Homicidios, hechicerías, fuertes hechicerías, comprometidos como ha sido con el Gauchito Gil y con idolatrías y con todos los santos y con todas las cosas y está mezclada la hechicería, la brujería, está mezclado todo ahí fuerte. Eso es una expresión bien definida de toda la maldad que está en oposición al Señor, ¿no? Entonces, la fornicación, que sea el amor libre, el amor de vivir de cualquier manera, las transgresiones sexuales, las perversiones, todo lo que involucra la inmoralidad, ¿no? Ese aspecto está suelto hoy en día, querido. Usted sabe, si a veces no podemos ni ver siquiera un deporte que nos meten enseguida todo lo sexual. Así está toda la inmundicia a través de los medios, porque está todo muy suelto. Hoy es cualquier cosa. En las escuelas pasan cosas. Escuelas donde no hay una protección espiritual y una protección de Dios, pasan cosas tremendas de los chicos de primaria. ¿Por qué? Porque está suelto todo eso. Es como, y bueno, total, es la vida, es la libertad. Es el libertinaje en realidad, ¿no? Todo ese espíritu, los robos, los hurtos, bueno, tantas cosas que vemos. Todos los días hay algún asalto. Cuando no le sacan una cosa a uno, le sacan otra. Ese es el mundo que nos toca vivir en este tiempo. Esto es lo que nos rodea a nosotros aquí en nuestra ciudad. No hablemos de afuera, nos rodea en nuestra ciudad. Búsquele por un lado y por otro encima de todo lo que Jesús dijo y habló y todas estas expresiones de maldad, el aumento de la maldad, es lo que tenemos allí frente a nosotros. Lo que se suelta. Pero me anima algo. Allí en Mateo 24, Jesús dice algo más. Versículo 13, ¿qué nos dice? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Primero dice algo, una recomendación para la iglesia, para el creyente. El que persevere en medio de toda esta situación. Él no está diciendo que se va a aliviar la situación. Es la situación que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y si bien tiene tendencia, pues diciendo, cuidado, tengan la precaución que no se enfríe el amor hacia ¿quién? Hacia Jesús. Que no se enfríe el amor hacia el Señor. Porque la tendencia de este siglo que nos toca y lo que estamos viviendo hoy es para robar la fe a los hijos de Dios. Dice, pero persevera. El que persevere hasta el fin. ¿Qué es el fin? Puede ser la venida de Jesús, puede ser el terminar tu vida aquí en esta tierra y pasar a la eternidad, que pueda ser hallado realmente perseverando en el camino del Señor en medio de todos estos ataques satánicos. El anticristo, que vienen muy sigilosamente y se meten dentro de nuestra vida, dentro de nuestros hogares, a través de tanta influencia de la tecnología moderna que tenemos hoy, a través de los celulares está metiéndose toda esta porquería. No prevalece lo bueno, lo que se larga por celulares, prevalece lo malo. Pero ahí estamos los hijos de Dios. Y tienes que darte cuenta que esa es la oposición creciente y la tentación que continuamente viene para apartarte del Señor. La iglesia debe levantar así una cobertura de fe muy fuerte, un perseverar, un continuar, un seguir, porque la salvación la tenemos hoy, pero tenemos que llegar al final. ¿Se acuerda cuando hablé de ayer,
hoy y mañana. 3 fases de la salvación. Tengo que llegar. Dice Jesús, en medio de todo esto, todo este mensaje profético que dio y que anunció, y podemos incluir tantas otras profecías que vienen en relación a todo esto, ¿no? Y dijo, bueno, tengan cuidado, porque todo esto viene, aumento de la maldad, y será para apartarles del camino. Entonces, ¿qué haremos? Persevere, dijo Jesús. No hay otro camino. Perseverar, continuar, enfrentar la lucha. No es victoria solamente victoria. Yo escuchaba algo que decía Dan de Gebel. Victoria todos los días, victoria, victoria. Sí, la victoria es después de la lucha. Hay una guerra. No se olvide, hay una guerra. Tenemos que enfrentar toda esta tiniebla, tenemos que enfrentar toda esta maldad, tenemos que enfrentar todo este ataque a nuestra propia fe, tenemos que enfrentar todo el ataque a nuestra vida de plenitud con el Señor, porque viene tratando con nuestras pasiones. No viene poniéndonos la policía en la puerta para llevarnos presos y por predicar el Evangelio. Viene el enemigo aquí en nuestras vidas hoy, para trabajar con sus propias pasiones y arrastrarle al pecado. ¿Pero qué dice el versículo 14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, entonces ¿qué? Será predicado este evangelio. Ahí tenemos la otra parte. Si vamos a perseverar hasta el fin, si vamos a continuar en el camino de Dios, si vamos a darnos cuenta del tiempo que nos toca vivir con toda la tiniebla y toda la oscuridad, entonces tenemos que tener una actitud creativa frente a la necesidad de muchos que no conocen aún a Jesús. Predicar el Evangelio, hay que predicarlo hasta el final, hasta que Él venga. El tiempo lo va a marcar el Señor, dice, el día y la hora no la conoce nadie, ni los ángeles, la conoce solo mi Padre, dijo Jesús. Pero viene. Este anticipo de estas palabras proféticas que dio Jesús y que se están cumpliendo en tantas cosas en el mundo de hoy, con confusión generalizada, mire, hay confusión en grandes naciones. No solamente aquí en Argentina tenemos confusión. Muchos lugares. Hay todo un operar de tinieblas muy, muy fuerte, de la maldad muy fuerte para apartar realmente del objetivo principal a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, dice el Señor, hay que seguir anunciando el Evangelio del Reino. No el Evangelio de bendiciones nada más, el Evangelio que exige entrega, ¿no? El Evangelio del Reino es eso. ¿Qué es el reino, no? Es el gobierno de Dios. Exige entrega, exige dedicación, exige consagración. Somos llamados para dar ese mensaje y tener esa actitud creativa frente a la necesidad de muchos. La clave del asunto es mantenerse firme, ¿sí? En la fe. El primer aspecto. En medio de todas las grandes tentaciones y oposiciones satánicas. Y la segunda clave del asunto es dependencia total y completa del Espíritu Santo. Y la tercera clave es moverse en misericordia. Frente a lo tremendo de esta conflagración de pecado, de maldad y señales que hablan del fin de los tiempos, el Señor siempre habló de misericordia. Mire Mateo capítulo 9, versículo 12-13. ¿Qué dice allí? Al oír esto, Jesús... Bueno, vamos a esperar que busquen todos. Mateo 9, 12 y 13. Hablamos algo de esto el otro día, pero quería rellenarle con todo este aspecto de todo el operar de las tinieblas que está este día. Parece que como juicio inminente, ¿no? Que viene.
¿Pero qué dijo Jesús? Mateo 9, 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escuche bien esta palabra. El Señor se le dio a los religiosos de su tiempo. Tuvo que hablarlo porque lo atacaban tanto, porque la misericordia de Él y la compasión tocaban a los necesitados, a los más viles, para los religiosos, ¿no? Los más pecadores. ¿Cómo se acerca a este? ¿Cómo entra en la casa de este? ¿No? Continuamente. Y el Señor le dijo: mire, yo vine a buscar a los que están enfermos. El Evangelio es eso, ¿no? Aprendan qué es lo que significa. Yo quiero misericordia, dice. No sacrificio. Quiero misericordia. Quiero que la compasión de mis hijos llegue, entre en medio de la generación que les toca vivir. No he venido para que traigan juicio. Bueno, hay palabras de juicio, hay profecías de juicio, hay cosas que nos habla como Jesús de juicio, pero el mensaje, esta palabra para el Evangelio del Reino, que será predicado, que dice Jesús, tiene que ser el mensaje lleno de la misericordia de Dios que busca al perdido, al pecador, para que se convenza de su pecado y entre en el reino de Dios. Y la misericordia, compasión, dice, eso quiero, dice. Yo el sacrificio no lo mando. La iglesia no fue creada para satisfacer la ira de Dios. Va a haber una ira por el pecado, va a haber una condenación eterna por el pecado, es cierto. Aquellos que dicen que no va a haber infierno no conocen la Biblia o la quieren pasar por arriba. Y está predicando eso mucha gente. Cuidado, por eso digo, tenemos que adherirnos a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que nos da realmente valor y vigencia en este tiempo. Pero la iglesia no fue para satisfacer la ira de Dios, Dios no la creó para eso, no levanta a su pueblo para eso, sino para completar la misericordia de un Dios que busca perdonar, sanar, liberar de la destrucción tremenda del pecado donde están tantas vidas. Queridos, que demos cuenta de esto, ¿no? De la situación que vivimos, de lo que tenemos como desafío personal, pero también que prediquemos acercándonos con misericordia. No condene al otro por su pecado. Ámelo. Dele la palabra liberadora del Jesús que suelta las cadenas y rompe los yugos. Y en este tiempo, Él está obrando así, con misericordia. Que sea su oración una oración de misericordia por aquellos que saben que están en pecado, están en condenación, aún por propios hijos o nietos que están arrastrados por las pasiones de este siglo. Se levante esa oración no de condenación, pero de amor. Se levante una actitud de misericordia. Orando, creyendo, profetizando, desafiando lo imposible para que estos sean hijos de Dios, del reino del Señor. Recuerde que Jesús dijo, mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. ¿Se acuerda cuando Job pasaba lo que pasaba? Allí, si usted lee o yo algo del libro de Job, es un libro muy interesante, pero tantas cosas perdió tantas cosas. Pero fue restaurado a todo cuando oró con misericordia por sus amigos. Después de eso, Dios restauró plenamente. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es la misericordia. Y debemos orar por los que están en eminencia,
creyendo que la misericordia de Dios les va a alcanzar a pesar de sus pecados, a pesar de toda la negligencia en las leyes y todo lo que enfrenta la palabra de Dios. Pero debemos orar con una actitud profética de cambio, que solamente Él puede hacerlo, es nuestro Dios. Porque Jesús, dice Apocalipsis, que es el león de la tribu de Judá. Es guerrero, ¿no? Era siempre, mire esto, el león enfrentando al león rugiente. El guerrero espiritual. El vencedor aparece así. Pero también es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Parecen dos cosas que se oponen, ¿no? Pero tan reales, para que estemos en equilibrio. Sí, un día habrá que el Cordero abrirá los sellos, pero solo cuando se agota la misericordia y se terminan los tiempos. Eso está en Apocalipsis también. Hasta que el día de la ira llegue, hasta que el día final se consume, debemos insistir con la misericordia. ¿Ves lo que dice Santiago 2:13? Y bueno, dejamos aquí, me pasé bastante, no quería hacer todo esto, pero lo hice. Bueno, a ver, ¿qué dice Santiago 2:13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero tome la segunda parte, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice en su Biblia? Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero mostrarles quizá el domingo, a través de la historia de un rey de Judá, un niño que empezó a reinar, Josías. ¿Cómo la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio? Interesante si usted quiere leer en Segunda Crónicas un poquito sobre la vida de Josías, para meterse en el asunto, ¿no? Porque nos muestra algo interesante. En medio del juicio, ya era inminente, estaba Jeremías ya predicando y profetizando. Sin embargo, prevaleció por un tiempo más la misericordia de Dios. Amén. Cierre su Biblia. Le damos gracias al Señor por esto que Él nos está hablando. Recuerde los textos que hablamos también sobre la misericordia, último culto que tuvimos. Cómo el Señor a través de los tiempos nos muestra que siempre hay una oportunidad para el pecador más perdido. Siempre, porque Él ama. Ama su creación y quiere que se arrepientan de sus pecados. Y muchas veces no es que ame a los pecadores, porque muchas veces el juicio lo declara sobre los pecadores impenitentes, los necios, los idólatras, aquellos que son consumadamente entregados a la maldad. Pero siempre hay una oportunidad, hay una puerta abierta, hay una puerta abierta. Y esa es hasta en este tiempo la misericordia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.